En la vida, hay momentos que nos cambian para siempre. Este es uno de ellos. Hace algunos años, acepté un trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento que ya no estaba en uso. Era como un lugar abandonado. Lo que parecía ser una rutina tranquila y sin sobresaltos, pronto se convirtió en una experiencia aterradora que nunca olvidaré. Aislado en un lugar oscuro y silencioso, fui testigo de cosas que desafían toda lógica. Y aunque he tratado de enterrarlo en mi memoria, esa noche siempre regresa en mis sueños. Bienvenidos a mi historia real, un relato que no es para los débiles de corazón. Todo comenzó hace 10 años, en una noche que aún resuena en los rincones más oscuros de mi memoria. Acepté un trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento que parecía detenido en el tiempo, perteneciente a una vieja compañía de transporte de carga pesada. El lugar tenía una atmósfera inquietante desde el principio. Camiones oxidados en filas interminables, un silencio tan profundo que parecía envolverlo todo, y una soledad que pesaba como una lápida. No había más vida que la tenue luz de los postes, que parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras alargadas y deformadas en las carrocerías. Los primeros días fueron complicados. El silencio absoluto amplificaba cualquier sonido, y la falta de actividad hacía que el tiempo se arrastrara como un espectro invisible. Trabajaba 12 largas horas, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, completamente solo. La empresa solo requería a un vigilante por turno, y no había nadie más en esa extensión de terreno desolado. Fue ahí donde conocí a Damián, el vigilante que había cubierto el turno nocturno antes que yo. Un hombre amable, aunque un poco peculiar. Hablaba mucho, casi como si tratara de llenar con palabras un vacío que lo había consumido. Recuerdo que, la noche antes de mi primera jornada, me interceptó en la oficina. En sus manos llevaba un pequeño objeto envuelto en una tela oscura. «Toma esto», me dijo, extendiéndome con firmeza. Al abrirlo, vi un escapulario de madera, viejo pero pulido, con un tenue brillo rojizo bajo la luz artificial. «¿Para qué es?», pregunté, tratando de ocultar mi escepticismo. Damián me miró fijamente, como si sopesara sus palabras. «Este lugar tiene su historia. Si llegas a escuchar algo extraño, llantos, susurros, silbidos, mantén la calma. Aprieta este escapulario, reza 2 Padres Nuestros, y no dejes que el miedo te controle». Su voz bajó un tono, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Hay espíritus burlones en esta zona». Mi primera reacción fue sonreír. No soy, ni nunca he sido, alguien creyente. Sin embargo, la sinceridad en sus ojos y el nerviosismo en su voz me hicieron aceptar aquel pequeño amuleto. Tal vez, pensé, lo hacía como un gesto de buena voluntad o para tranquilizarme. Pero había algo más, algo en el ambiente, algo en las pausas de sus palabras. Me dejó con una sensación que no podía explicar. Era como si me hubiera entregado no solo un objeto, sino también una advertencia. Esa noche, cuando finalmente me quedé solo en mi nuevo puesto, miré el escapulario por última vez antes de colgarlo en mi cuello. No creía en maldiciones, ni en espíritus, ni en nada que no pudiera ver con mis propios ojos. Pero, de alguna manera, su peso sobre mi pecho me daba una calma inexplicable. Lo que no sabía era que ese pequeño objeto, y las palabras de Damián, pronto serían mi única ancla en medio de un abismo de terror. La primera señal de que algo no estaba bien llegó justo a medianoche, esa hora en la que el mundo parece contener el aliento. Era una noche oscura, más oscura que de costumbre, y el frío se filtraba entre las grietas del suelo como si la misma tierra estuviera congelada por algo invisible. Estaba en mi segunda ronda de vigilancia, recorriendo la última fila de camiones cuando, de repente, lo escuché, un martilleo metálico. El sonido era inconfundible, el golpe seco y repetitivo de 2 metales chocando, reverberando en el silencio del estacionamiento como un eco de algo antinatural. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Miré a mi alrededor, intentando localizar la fuente. El sonido provenía del otro extremo del estacionamiento, cerca de la primera fila de camiones. Mi instinto de vigilante me obligó a actuar de inmediato. Saqué mi arma, sintiendo su peso frío en mi mano, y comencé a correr hacia el lugar. Con cada paso que daba, el sonido se hacía más fuerte, más insistente, casi como si me estuviera llamando. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica. Un ladrón, pensé, alguien tratando de sacar piezas de los camiones. Pero en el fondo, algo no cuadraba. El martilleo no era apresurado ni torpe, como el de un ladrón improvisado. Era rítmico, preciso,
casi como si siguiera un patrón, como si alguien quisiera asegurarse de que yo lo escuchara. Cuando llegué al lugar, mis ojos se fijaron en un viejo camión Mack del año 61, oxidado y abandonado. El sonido provenía de él, eso era indudable. Me acerqué lentamente, con los músculos tensos y el dedo listo en el gatillo. ¿Quién anda ahí?, grité, con una voz que intentaba sonar firme, aunque el temblor en mis manos delataba mi miedo. El martilleo continuaba, como si mi presencia no importara. Rodeé el camión, buscando con la linterna debajo, dentro, incluso sobre él. Pero no había nadie, nada. El estacionamiento estaba iluminado y, si alguien estuviera allí, no tendría dónde esconderse. Aún así, el sonido seguía, persistente, burlesco, como si se riera de mi incapacidad para encontrarlo. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, el sonido se detuvo. El silencio volvió a envolver el lugar, pero esta vez no era un silencio común. Era un vacío opresivo, como si el aire mismo hubiera sido succionado por algo que no debía estar allí. Respiré profundamente, intentando calmarme, cuando de repente lo escuché de nuevo. Ese mismo martilleo, pero ahora desde el otro extremo del estacionamiento, exactamente el lugar donde yo había estado hace unos minutos. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un instante me quedé paralizado. Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica, pero lo único que conseguí fue un abrumador sentimiento de que no estaba solo. Algo me observaba, algo que no podía ver. Con el corazón en un puño, volví a correr. Repetí todo el proceso. Rodeé el camión, grité órdenes, apunté con el arma. Pero, al igual que antes, no había nadie. El martilleo simplemente cesó, como si aquello que lo producía supiera que lo estaba buscando. Esa noche, algo dentro de mí cambió. La lógica que había gobernado mi vida hasta ese momento comenzó a desmoronarse, dejándome solo con el miedo, un miedo que no se podía razonar ni ignorar. No era solo el sonido lo que me aterrorizaba, era la certeza de que había algo más, algo que jugaba conmigo, algo que sabía que yo estaba allí y que no se detendría. Con el paso de los meses, lo que inicialmente parecía un incidente aislado se convirtió en una constante inquietante. Al principio, traté de convencerme de que eran simples casualidades. El eco de los golpes que resonaban en la oscuridad, el sonido seco de objetos cayendo al suelo sin que nadie los tocara. Pero las casualidades no se repiten tanto, ¿verdad? Era como si el estacionamiento estuviera vivo, como si algo en ese lugar se resistiera a la quietud de la noche. A veces, mientras hacía mis rondas, escuchaba pasos apresurados en la distancia, como si alguien estuviera corriendo entre las filas de camiones. Me detenía en seco, con la respiración contenida, y escudriñaba la oscuridad con mi linterna. Pero cada vez que llegaba al lugar de donde provenían los sonidos, no había nada. Luego vinieron los ladridos. Era un ladrido profundo, grave, como el de un perro grande. Siempre surgía de la nada, rompiendo el silencio con una violencia que hacía que mi corazón se acelerara. Buscaba al animal, incluso revisé las cámaras, pero nunca había un perro. Nunca había nada. Cada noche que pasaba sentía como si el lugar me estuviera desgastando, minando mi cordura poco a poco. El aire se volvía más pesado, y la sensación de estar siendo observado era cada vez más persistente. A veces, mientras me sentaba en la garita tratando de calmar mis nervios, sentía como si alguien estuviera justo detrás de mí, tan cerca que podía oír su respiración. Me giraba rápidamente, solo para encontrar la misma soledad sofocante de siempre. El escapulario que Damián me había dado, esa pieza de madera que se suponía debía protegerme, nunca se sentía lo suficientemente fuerte. Lo apretaba contra mi pecho cuando los eventos comenzaban a intensificarse. Murmuraba las oraciones que me había enseñado, pero la sensación de seguridad que esperaba nunca llegaba. En cambio, lo que llegaba era un escalofrío que me recorría la espalda como un río helado. Cada golpe, cada sonido inexplicable, era como una burla, como si aquello que estaba detrás de estos fenómenos supiera que yo no podía hacer nada para detenerlo. Con cada noche que pasaba, algo dentro de mí se rompía un poco más. Era como si el estacionamiento estuviera drenando mi fuerza, mi razón. Pero lo peor no era lo que escuchaba o lo que veía, o no veía. Lo peor era la certeza de que aquello no estaba jugando conmigo por accidente. Sabía que estaba allí, y parecía disfrutarlo. Aquella noche tenía algo distinto, algo que no podía explicar, pero que pesaba en el aire como una tormenta inminente. Era cerca de la 1 de la madrugada, y el silencio,
que solía ser mi único compañero, se vio destrozado por un sonido que jamás había oído allí. El grito de una mujer. Era un grito agudo, desgarrador, cargado de terror puro. Mi piel se erizó al instante, y mi corazón comenzó a golpear mi pecho como un tambor frenético. Dejé caer el termo que tenía en la mano y salí de la garita corriendo en dirección al sonido. El grito provenía de la parte trasera del estacionamiento, donde los camiones más antiguos y desvencijados parecían dormir bajo la luz pálida de los postes. Corrí con mi arma desenfundada, mi linterna temblando ligeramente en mi mano. El grito volvió a escucharse, esta vez más claro, más desesperado. ¿Quién anda ahí? Salga ahora mismo, grité, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. ¿Acaso alguien estaba siendo atacado? ¿Una mujer atrapada en uno de los camiones? Me acerqué al vehículo de donde provenía el sonido, un viejo camión oxidado que parecía más un esqueleto de metal que un transporte. La puerta estaba cerrada, pero el grito seguía resonando, como si alguien estuviera dentro. Sin pensarlo dos veces, di la voz de alerta, apunté mi arma y, con un tirón, abrí la puerta del conductor. En ese instante, el grito cesó. Lo que vi dentro congeló mi sangre. En el asiento del conductor, perfectamente sentado como si fuera el dueño del lugar, había un perro negro. Pero no era un perro cualquiera. Su tamaño era imponente, su pelaje oscuro como la noche misma, y sus ojos. Dios, sus ojos no eran normales. Tenían algo extraño, algo casi humano. Esa mirada me atravesó el alma, una mezcla de inteligencia y malicia que no pertenecía a este mundo. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo había llegado ese perro ahí? ¿Qué hacía en un camión cerrado? Antes de que pudiera reaccionar, el animal se movió. En un instante, saltó hacia mí con una velocidad antinatural. Apenas tuve tiempo de retroceder un paso antes de caer de espaldas al suelo, mi arma y mi linterna saliendo disparadas de mis manos. Cerré los ojos, esperando sentir los colmillos hundiéndose en mi piel, el peso del animal sobre mí. Pero no pasó nada. El silencio volvió de forma súbita, como si alguien hubiera apagado el mundo entero. Abrí los ojos lentamente, mi respiración entrecortada. El camión estaba vacío. La puerta seguía abierta, pero no había rastro del perro. Me levanté tambaleando, mis piernas apenas sosteniéndome. Tomé mi linterna del suelo y apunté al interior del vehículo. Nada, absolutamente nada. Retrocedí unos pasos, mi mente dando vueltas. ¿Había sido real? ¿Había imaginado todo? Pero mi espalda aún dolía por la caída, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que podría explotar. Miré alrededor, buscando alguna pista, algo que confirmara que no estaba perdiendo la cordura. No encontré nada. Aquella noche fue la última vez que pisé ese estacionamiento. Algo en mí supo que, si me quedaba un segundo más, no saldría con vida.